Amén. Gracias al Señor que nos permite este tiempo de oración, este tiempo de búsqueda de Dios. Creo que siempre es bueno poder acercarnos al Señor con un corazón humilde, sencillo. Él siempre está con su oído atento a nuestras peticiones. El día de hoy, siendo que es el Día de las Madres, vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con las mamás. Pero no es solamente para las mamás, porque ya algunos papás seguramente se quieren parar e irse. No. Si bien es cierto, vamos a dirigirnos a las mamitas principalmente, también queremos y creemos que este mensaje es para todos nosotros. Los que somos hijos, varones, esposos, hermanas que son solteras, hay principios de la palabra de Dios que nos van a ser muy útiles el día de hoy. Y cuando uno va a la Biblia y la estudia y empieza a ver los personajes que hay en la Biblia, descubre que hay muchos pasajes en la Escritura que tienen como protagonista a las mujeres y en especial a algunas madres. Vaya usted a la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, va a encontrar diversos personajes femeninos y muchas de ellas que han sido madres y que tienen una enseñanza para nosotros. Por ejemplo, está el caso de María, ¿verdad?, que fue la madre de nuestro Señor Jesús. Ana, la madre de Samuel. Rebeca, Esther, Loida, Sara y otros personajes más que han marcado y han dejado una enseñanza en la Biblia. Hoy día yo quisiera que podamos ver a una mujer que cumplió el propósito de Dios para su vida, que es Ruth. Y vamos a hablar acerca de Ruth un poquito. La historia está en el libro que lleva su mismo nombre. Vamos a leer el capítulo 1, los primeros versículos. Ruth capítulo 1, para leer los versículos del 1 hasta el 18. Y vamos a ver qué enseñanzas hay para nosotros de este libro. Ruth está después del libro de Jueces, antes de Primera de Samuel. ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron en sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer Ruth capítulo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar
por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Qué historia para más fascinante, ¿verdad? Qué historia para más emocionante y diríamos que impacta nuestra vida. Hay un hombre llamado Elimelec con su esposa Noemí. Se casan, tienen 2 hijos. Estos 2 hijos se casan también, una con Orfa, la otra con Noemí. De pronto muere el marido de Noemí, perdón, una con Orfa y otra con Ruth, quiero decir. De pronto muere el marido de Noemí, Elimelec. Al poco tiempo mueren los 2 hijos de Noemí y se quedan las 3 mujeres solas, Noemí, Orfa y Ruth. Y Noemí les dice: miren, ya ustedes no tienen nada que hacer aquí conmigo, ya murió mi esposo, han muerto mis hijos, esposos de ustedes, váyanse y vuélvanse a su tierra, a Moab, regresen. Y después de muchas deliberaciones, Orfa decide irse. Dice la escritura que Noemí se despide de ella, pero Ruth decide quedarse con su suegra Noemí. Y a partir de allí se teje una historia muy importante que va a mostrar el propósito que Dios tenía con Ruth de manera específica. Un propósito que llega aún hasta nuestros días, aunque les parezca mentira. Un propósito que alcanza a la humanidad el día de hoy. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién fue Ruth? Y lo primero que tenemos que decir es que Ruth fue una mujer extranjera. La historia que aparece ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1 en adelante, nos muestra que esta mujer no era del pueblo de Dios. Era una mujer extranjera. Era una mujer que había venido y estaba viviendo en regiones totalmente apartadas, alejadas del pueblo de Israel. Era de la tierra de Moab, dice la escritura. Pero además Ruth no solamente era una mujer extranjera, sino era una mujer que salió del paganismo, salió de la idolatría. Imaginamos el cuadro donde ella, viviendo en Moab, junto con los moabitas, tenían una cierta práctica religiosa que lindaba con la idolatría, que lindaba con el paganismo. Entonces Ruth venía de un trasfondo muy idolátrico. Pero quizá lo más interesante que encontramos es que esta Ruth tenía además conocimiento del Dios de Israel. De alguna manera, su esposo, su suegra quizá, habían influenciado en ella, de tal manera que ella llegó a tener un conocimiento claro, preciso, de quién se trataba, de quién era Dios, este Dios de Israel. El libro empieza introduciéndonos y ubicándonos en un lugar y en un tiempo muy particular. Dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Está diciéndonos que Ruth se desenvuelve en ese tiempo, en el tiempo de los jueces. Para los que conocemos las escrituras, sabemos que el período de los jueces fue un período muy particular en la historia de Israel. Dice la Biblia que no tenía quien gobernase Israel y se levantaban jueces. Pero cada juez, dice la escritura, hacía lo que bien le parecía. Y eso fue llevando a la nación a una situación de corrupción, a una situación de drama social, porque cada juez que se levantaba hacía lo que bien le parecía. Fueron días muy difíciles en la historia de Israel. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto,
Dios los había liberado, había sacado al pueblo de la esclavitud egipcia, ellos habían sido redimidos por el Señor, ahora ya habían entrado a la tierra prometida, empezó una nueva generación de israelitas y cualquiera hubiera pensado que esta nueva generación había aprendido las lecciones que Dios le dio a Israel y a sus padres. Sin embargo, no fue así. Los incidentes del libro de Ruth ocurrieron en una época muy difícil, en una época de corrupción, en una época de inmoralidad, en una época donde la gente hacía lo que bien le parecía. Y esto me hace recordar cuando Dios quiere hacer algo en medio de una sociedad difícil, corrupta, pecaminosa, Dios levanta a alguien. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de Isaías y el tema de la santidad? Dios levanta a Isaías cuando el pueblo se encontraba sumido en una corrupción moral terrible y Dios levantó al profeta. Ahora vemos que Ruth aparece, una mujer, en medio de una sociedad que había sido gobernada por los jueces, pero que se encontraba hoy en un dilema moral muy grande. Y esta hermosa historia de Ruth transcurre justamente durante ese periodo de corrupción y de confusión. Es una historia de luz en medio de las tinieblas. Y es una historia, más allá de ser una historia muy bonita, es una historia que tiene un significado muy particular para todos. ¿Dónde se lleva a cabo la historia? Pues la historia comienza con un hombre de Belén de Judá. Y es interesante porque vamos a ver que empieza en Belén y termina en Belén, con este hombre llamado Elimelec, que dice que era de la tierra de Belén de Judá. Es interesante porque Belén de Judá significa casa de pan y alabanza. Ese es el nombre y el significado de Belén. Belén, casa de pan, Judá, alabanza. Y es importante tener en cuenta este nombre, de donde sale Elimelec, de donde se desarrolla la historia de la vida de Ruth, porque va a terminar también en Belén y va a contrastar con otra ciudad, que es la ciudad o el pueblo de Moab. Dice la Escritura que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Ahora, si yo te dijera, alístate que nos vamos a ir de viaje a una ciudad que se llama Casa de Pan y Alabanza, probablemente tú te entusiasmarías porque el nombre es muy bonito, ¿no? Qué lindo, vamos a un lugar que se llama Casa de Pan, que se llama Alabanza. Pero ¿tú sabes lo que significa Moab? Moab, según algunos comentaristas afirman, significa vasija para lavarme. Pero algunos señalan que la mejor traducción debería ser Moab, la tina de basura. Qué feo nombre para una ciudad, ¿no? Llamarle la tina de basura. Contrasta Belén, casa de pan y alabanza, con Moab, tina de basura. Y esta gente era gente desechada, era gente que estaba excluida de la sociedad, los moabitas. Era gente que estaba marginada por los demás. Y en ese contexto aparece la historia de Ruth. Y aparece con varios personajes. Por ejemplo, uno de ellos, el personaje llamado Elimelec, que significa mi Dios es rey. Ese era el nombre del esposo de Noemí. Noemí significa agradable. Qué bonito nombre para una dama. Si hay aquí alguna Noemí, ya sabe lo que significa su nombre, una persona agradable. Malón, que era uno de los hijos de Noemí, significa enfermo. Qué feo nombre, ¿no? Para una persona. Y el otro no es menos feo, que León significa débil. Esos eran los nombres de los hijos de Elimelec y de Noemí. Pero resulta que Malón se casa y tiene una esposa que se llama Orfa, que significa venado o sierva. Y la otra esposa de uno de los hijos de Noemí, que es Ruth, ¿sabes qué significa? Significa hermosura, compasión, misericordiosa. Así que si aquí hay algunas Ruth, yo veo a dos por lo menos desde acá, ya saben lo que su nombre significa: misericordiosa, hermosura, compasión. ¿Qué características tenía Ruth?
que nos hacen bien meditar en ellas, reflexionar en ellas, y sobre todo las que son madres en esta mañana. En primer lugar, encontramos que Ruth era una mujer con un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Va a decir el versículo 14 del capítulo 1, que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, o sea, Orfa se despidió de su suegra. Pero Ruth, dice la Escritura, se quedó con ella. Ruth, a pesar de que ella podía haber hecho sus maletas, buscarse un marido moabita, irse a Moab, separarse de Noemí, de su suegra, y empezar una vida nueva, ella decidió quedarse a acompañar a Noemí. ¿Por qué razón lo hizo? Porque sin duda tenía un corazón dispuesto a mostrar compasión. ¿Cómo se iba a ir? Decía seguramente Ruth. ¿Cómo voy a dejar a mi suegra abandonada? Ha perdido el esposo, ha perdido los hijos, ahora está perdiendo a las nueras. No. Tuvo esa valentía de mostrar un corazón compasivo hacia su suegra. Y cuando hablamos de un corazón compasivo, estamos hablando de una de las características más evidentes en la mujer. Y las que son madres saben muy bien de qué estoy hablando, porque creo que no hay ninguna mamá sobre la faz de la tierra que no tenga un corazón que muestre compasión, principalmente para sus hijos, pero también para el resto de su familia. La compasión tiene que ver con el dolor y la identificación que hacemos con alguien que está pasando por un momento de prueba, por un momento de dificultad, por un momento de dolor. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios que tiene compasión, y su imagen y semejanza que está impregnada en el ser humano hace que también los hombres podamos tener la facultad de ser compasivos. Pero las que son mamás, las mujeres que son madres, de alguna manera u otra evidencian mucho más esa compasión hacia los demás. La compasión tiene que ver con el amor genuino para con una persona que sufre. Yo te pregunto, ¿cuánta compasión, madre querida, hay en tu corazón por tus hijos, por tu esposo, por tus familiares? ¿Cuánta compasión tienes en ti? Ruth fue una mujer compasiva. A pesar que estaba en todo su derecho de irse y empezar una nueva vida, decidió quedarse con su suegra. ¿Cuánta compasión muestra una madre cuando un hijo cae? Cuando un hijo fracasa, cuando un hijo está enfrentando la frustración porque no logró conseguir algo. Siempre las madres están dispuestas a mostrar genuina compasión. Recuerda cuando tus hijos eran pequeñitos, cuando estaban empezando a caminar y daban sus primeros pasitos y por ahí se caían. Y cuando se caían, ahí corrías tú como madre a recoger a ese niño, a tu hijo, a consolarlo, a atenderlo, porque nadie te enseñó que tenías que ser y mostrar compasión. Tu instinto de madre te lleva a mostrar compasión para con los demás. Vivimos en una sociedad que necesita que se le muestre afecto, que se le muestre cariño, que se le muestre amor, que se le muestre compasión. No somos entes aislados, no somos llaneros solitarios donde no necesitamos de los demás. Todos nos necesitamos mutuamente. Y nuestra sociedad es una sociedad carente de amor genuino, carente de compasión. Anteayer estuve escuchando una noticia en la radio, bien curiosa la noticia. Es una empresa que se ha formado en los Estados Unidos que tienen como propósito ofrecer personas capaces, expertos en, ¿sabes qué? En dar abrazos. ¿Has escuchado algo así? Una empresa que se forma para simplemente proveer de abrazos a la persona que necesita. Así que si en Estados Unidos hay gente que está sola, gente que no vive con nadie, que no recibe el afecto, llaman por teléfono a esta empresa, pagan sus $60 por una hora de abrazos y la empresa manda a alguien experto en estar con esa persona, abrazarle y mostrarle cariño.
Eso nos habla de una sociedad que necesita urgentemente que se le muestre cariño, compasión y amor. Ruth entendió que no podía dejar a su suegra y le mostró entonces la compasión que seguramente había surgido como una influencia de la vida de su esposo. Pero en segundo lugar, Ruth tenía un corazón sensible a las cosas espirituales. Un corazón sensible a las cosas espirituales. Dice el versículo 16 del capítulo 1 que Ruth dijo: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué hermosas palabras de esta mujer que supo responder a una sensibilidad espiritual. Ruth decide dejar a un lado sus costumbres paganas, idolátricas, y adoptar la religión de su suegra Noemí. Quizás en el fondo ya entendía que su suegra había tenido una vida marcada por una relación personal con Dios, y ella sentía que algo así necesitaba en su vida. Fue sensible a las cosas de Dios. No se cerró en sus caprichos religiosos. No se encerró en sus criterios, en sus ideas eclesiásticas. Se abrió a la posibilidad de que el Dios que acompañaba a Noemí fuese el Dios del universo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Quizá Ruth no conocía todo el plan que Dios tenía para con ella, pero fue sensible a la voz de Dios y poco a poco el Señor fue mostrándole los planes que tenía para esta mujer. Y si hay una virtud en una madre cristiana que tiene que ser resaltada, esa virtud es la sensibilidad espiritual. Tú que eres madre, pregúntate si has desarrollado una sensibilidad espiritual en tu familia, para con tus hijos. Qué importante es la sensibilidad espiritual. Qué importante es cuando una madre puede tener esa sensibilidad espiritual para orar por sus hijos, por ejemplo, para encomendarlos al Señor, para guiarles en los caminos de Dios, para orientarles, para aconsejarles, para traerlos a la iglesia. Cuando están en problemas, animarles. Sensibilidad espiritual. Yo creo que Dios les ha dado a las mamitas una sensibilidad muy particular que a veces los hombres no la tenemos. Una madre sabe cuando su hijo está sufriendo. Una madre sabe cuando su hijo tiene un problema. Una madre sabe cuando su hijo está atravesando por un momento difícil. Ruth tenía esa sensibilidad espiritual, pero la sensibilidad espiritual va más allá de la preocupación que uno pueda tener por los hijos. La sensibilidad espiritual incluye la facultad que como madres tienen las madres de orar por sus hijos. No debería haber un solo día en que una madre cristiana no ore por sus hijos. Yo lo veo en mi esposa. Celeste es una mujer que diariamente ora por sus hijos. Y cuando ellos van a salir a la calle, bueno, Erika ya está casada, pero cuando César va a salir a la calle, cuando va a trabajar, cuando tiene una reunión, lo encomienda al Señor. Sensibilidad espiritual, cuando se trata de nuestros hijos. ¿Sabe usted que hoy día usted puede orar por quien va a ser el esposo o la esposa de sus hijos? Ah, pastor, pero mi hijo recién tiene 6 meses. No importa, ya está 6 meses tarde. Ya está 6 meses atrasado. Usted debe orar por quien será el esposo, la esposa de sus hijos. Eso se llama sensibilidad espiritual. Poner a los hijos en las manos de Dios. ¿Cuánta sensibilidad espiritual mostramos a nuestros hijos? Los hijos que oran son porque ven a sus padres que oran. Los hijos que estudian la palabra de Dios son hijos que han visto a sus padres, a su madre, estudiar la palabra de Dios. Los hijos que quieren servir al Señor
son hijos de papá y mamá que también sirven al Señor. ¿Cuánta sensibilidad espiritual mostramos a nuestros hijos? ¿Cuánta sensibilidad espiritual mostramos al esposo, a la esposa, a los familiares, compañeros de trabajo, etcétera? ¿Sabes qué cosa es lo contrario a la sensibilidad espiritual? Un corazón duro, una conciencia cauterizada. Lo contrario a ser sensible a la voz de Dios es tener un corazón duro y una conciencia cauterizada. Ruth fue una mujer que tuvo esa sensibilidad espiritual. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo quiero ser como tú, Noemí. Quiero abrazar tu fe. Pudo ver la necesidad de su suegra y se identificó con el Dios de su suegra. Pero en tercer lugar, Ruth fue una mujer con un corazón de buen testimonio para los demás. Una mujer de buen corazón, de buen testimonio. Sabía que podía y tenía que mostrar el carácter de Dios en su vida. En el capítulo 2 continúa la historia. No la podemos leer aquí por razones de tiempo. Te animo a que la leas en casa. Pero en el capítulo 2 encontramos que Ruth sale al campo a buscar espigas porque quería llevar espigas para su suegra, Noemí. Y llega a un campo que es el campo de un hombre que se llamaba Boz. Boz era un hombre muy rico. Y resulta que Boz era pariente lejano de Elimelec, que había sido esposo de Noemí. Y cuando Boz escucha que esta mujer Ruth había dejado su pueblo para estar con Noemí, que había abrazado la fe de Noemí, que había dado buen testimonio, este hombre tiene palabras de alabanza para Ruth. Y miren el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, lo que Boz le va a decir a Ruth. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué estaba pasando? Boz había escuchado del buen testimonio de Ruth. Sabía que se había quedado con su suegra a costa de una vida por delante, porque tenía un corazón compasivo, porque tuvo sensibilidad espiritual. Y ahora entonces Boz le dice: mira, tú no tienes que ir a buscar espigas a ningún otro campo. Quédate aquí. Aquí tienes bastante. Ya le he dado instrucciones a mis criados que no te molesten. Y si tienes sed, toma de las vasijas y bebe todo el agua que quieras. ¿Por qué razón Boz estaba haciendo esto con Ruth? Porque sin duda sabía que ella había abrazado la fe de su suegra y había decidido ser fiel al Dios del universo. Tenía un testimonio evidente, claro, y era conocido por la gente. Ahora yo quisiera que le busquemos la aplicación a esto, pero hacia el otro lado. Ya no hablando a las mamitas, ya no en el papel de madres o padres, sino esta vez quiero invitarles a que se pongan en el papel de hijos. Todos somos hijos aquí. Todos hemos nacido de una madre. Todos hemos venido a esta tierra porque un padre y una madre se juntaron y nacimos. Puede que no te guste tu papá, puede que no te guste tu mamá, pero hay una realidad muy cierta. Todos somos hijos. Muchos de nosotros quizá tenemos el privilegio de tener a nuestras madres con vida. Y es una bendición tener a nuestras madres con vida. La pregunta que tenemos que hacernos, que está en línea con este tema del testimonio, es: ¿cómo está mi relación con mi mamá? ¿Qué tipo de relación tengo yo con mi madre? Los demás pueden decir que damos buen testimonio porque ven que tenemos una relación armoniosa con ella. ¿O será que no estamos dando buen testimonio porque nuestra fe no está siendo coherente con nuestra relación con nuestra mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu madre: te quiero?
¿Cuándo fue la última vez que la llamaste, que la visitaste? ¿O esperas cada segundo domingo de mayo para recién ir y decirle que la quieres? Feliz día, mamá, y esperas hasta el otro año para hacerlo. Allí se ve el testimonio del cristiano. Podemos hablar mucho acerca de Dios. Podemos invitar a mucha gente a la iglesia. Pero si nuestra relación con mamá no está bien, estamos en un serio problema. Estamos en un serio problema. Ruth fue una mujer de buen testimonio. Boaz la alabó. Y a la larga, como vemos en la historia, Boaz se enamoró de ella y se casa con ella. Pero empezó por una mujer que supo dar un buen testimonio de su relación con su suegra. ¿Cómo está la relación con tu mamá? Si es que tienes la bendición de tenerla en vida. Pero en cuarto lugar, Ruth tuvo un corazón identificado con su pueblo. Fue una mujer que se supo identificar con su pueblo. No solamente cuando le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, sino que en todo el capítulo 3 se nos muestra que Ruth estuvo dispuesta a renunciar a sus costumbres culturales, a sus anhelos, con el fin de identificarse con el pueblo de esta mujer, en este caso de su suegra Noemí. Tuvo una gran disposición para poder adaptarse a las costumbres judías. Incluso se casa con Boaz para darle herederos de tal manera que pueda continuar la genealogía que había sido establecida. Era una costumbre muy común en aquella época que una mujer tenía que proveer herederos a su difunto esposo y a su suegra. Esta mujer estuvo dispuesta a sacrificar sus costumbres, su comodidad, con el fin de lograr una identificación plena, no solo con su suegra, no solo con Dios, sino también con el pueblo de Dios. Hemos dicho que no somos entes aislados. Somos parte de lo que yo siempre llamo una gran familia aquí en la iglesia de San Felipe. Cantamos, somos el pueblo de Dios, pero a veces nos cuesta identificarnos con ese pueblo de Dios. Conozco algunos creyentes que cuando llegan a un trabajo o a la universidad o a clases, no se identifican como cristianos. Parece que les costara decir yo soy cristiano evangélico. Parece que tuvieran vergüenza de llevar en alto el nombre de Cristo. Tiene que haber esa identificación. Ruth la tuvo, no le importó dejar toda su religión, todo el paganismo, toda la idolatría, y le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo. Identificación. No hay nada más hermoso que poder identificarnos con el pueblo de Dios. Pero también debemos ser conscientes de ver a esos otros pueblos y naciones que no conocen al Señor, que no tienen al Señor, y preguntarnos si mi corazón está latiendo por esas naciones. Estamos en el mes misionero. Y aunque hoy día es el Día de la Madre y nuestro tema está enfocado en eso, no podía dejar de mencionar el efecto contrario que tiene la identificación con el pueblo de Dios. Nos identificamos con el pueblo de Dios, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿también nos identificamos con esas naciones que no tienen a Cristo? ¿O estamos simplemente viviendo nuestra vida sin importarnos lo que pasa al otro lado del mundo? ¿Sabías tú que hace poquito nomás 200 niñas en el África, en Nigeria, han sido secuestradas por un grupo musulmán radical? 200. Y siguen todavía secuestradas al día de hoy. ¿Late tu corazón por lo que sucede en otras latitudes? El día miércoles estuvo aquí con nosotros nuestro misionero en Turquía, el pastor Nivaldo y su esposa María Esther. Y estuvieron aquí compartiéndonos acerca de sus experiencias en estos 7 años que llevan en el campo misionero en Turquía. ¿Sabes cuántas personas
han conocido al Señor Jesús en estos 7 años de ministerio de nuestros misioneros? ¿Sabes cuántas personas se han convertido en los 7 años que Nivaldo y su Esther tienen allá en Turquía? 2. 2 personas, que Dios mediante se van a bautizar dentro de poco. Tú sales aquí a la calle, reúnes a un grupo de jóvenes, les predicas la palabra y te aseguro que más de uno se entrega a Cristo. Esta mañana hemos tenido en el primer culto 5 decisiones, en el segundo culto otras 5 decisiones. Pero late nuestro corazón por lo que pasa al otro lado del mundo. ¿O estamos viviendo un cristianismo cómodo? No podemos dejar de lado la tarea misionera. En Turquía, el 99.9% de la población son musulmanes. Ahí están nuestros misioneros, a riesgo de perder la vida. El día miércoles, después que terminamos nuestro culto, yo estaba allá afuera saludando a los hermanos, y en eso una de nuestras hermanas de la iglesia sale llorando. Y le digo, ¿qué pasó, hermana? Pastor, me dice, es que estoy emocionada y me siento avergonzada, porque allí nuestros misioneros están poniendo en peligro su vida por el evangelio y nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánta razón tenía esta hermana? Respuesta al llamado de Dios en sensibilidad, pero también en identificación, no solo con el pueblo de Dios, sino con esos pueblos que no conocen a Cristo. ¿Qué estamos haciendo por esas naciones? Tal vez no puedes ir al campo misionero. Quizás no vas a poder ir al África o a Turquía, aunque ya tenemos un joven en nuestra iglesia que está respondiendo al llamado que el Señor le está haciendo para ir al campo misionero a Turquía. Y ya se entrevistó con nuestros misioneros que estuvieron aquí el día miércoles, alguien de nuestra iglesia. Tal vez tú no vas a poder ir a Turquía ni al África, pero puedes orar por las misiones. Podemos capacitar para todos estar empapados de la obra misionera. Y podemos ofrendar para la obra misionera. Dicho sea de paso, en estos últimos meses, las ofrendas misioneras han tenido un bajón considerable. Y quizás sea porque hemos perdido de vista el compromiso que hemos hecho con el Señor para apoyar la obra misionera. No puede ser que estemos bajando en nuestros aportes misioneros. ¿Cómo vamos a sostener a nuestros misioneros que están en el campo? ¿Qué le vamos a decir a Rosita cuando lleguemos a fin de mes? No podrás ir al campo, pero puedes orar, puedes interceder y puedes ofrendar para la obra misionera. Termino con esta pregunta. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Ruth? ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Ruth? Pues el capítulo 4 lo muestra muy claramente. Ruth y Boaz se casan, tienen un hijo. Ese hijo lleva por nombre Obed, que significa siervo del Señor. Obed llegaría a ser el padre de Isaí. Isaí llegaría a ser el padre de David. Y de la línea davídica viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué resultó la fidelidad de Ruth? En que fue un instrumento muy claro para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios no hace las cosas por casualidad. Él tenía un plan perfecto para esta mujer. Si Ruth no se hubiera quedado con Noemí, si no hubiera adoptado la fe de Noemí, si no hubiera tenido un corazón compasivo, probablemente Ruth no se hubiera casado con Boaz y probablemente ni Obed, ni Isaí, ni David hubiesen existido. Pero esta mujer fue sensible a la voz de Dios y fue usada como un instrumento para que Dios cumpliera sus propósitos en ella y nos alcanzara a nosotros hoy. Porque de Obed viene Isaí, viene David, y de la línea de David viene nuestro Señor Jesucristo.
La historia empieza en Belén y termina en Belén. ¿Te das cuenta? Qué maravillosa historia que el Señor pone delante de nosotros. Mira Ruth capítulo 4, versículo 15 y 16. Hablando de este hijo, dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, Obed tenía un valor más de 7 hijos para Ruth y para Noemí también, porque Noemí se va a encargar de criarlo. Dice el versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su nodriza, fue la que lo cuidó. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, qué curioso que eran las vecinas las que daban el nombre a los hijos ajenos, ¿no? Le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. El hijo no era de Noemí, era de Ruth. Pero como Noemí lo criaba, las vecinas dijeron, es el hijo de Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas últimas palabras muestran por qué el autor escribió este libro, siguiendo la genealogía de Obed, de Isaí y de David. Y con este hermoso libro podemos conectar la casa de David a la tribu de Judá. Comienza en el Génesis, lleva hasta el Apocalipsis, pasando por el establo de Belén, pasando por el trono de David, trayéndonos a un Señor y un Salvador como Cristo Jesús, a morir en la cruz para darnos vida y, como hemos aprendido, vida abundante. Hay un propósito para esta mujer llamada Ruth. ¿Todo por qué? Porque supo ser fiel, porque supo ser sensible a las cosas de Dios. No fue una mujer fría, arisca, fue una mujer dispuesta a escuchar lo que el Señor tenía para ella y para su generación. Termino con esto, hermanos queridos. ¿Te has puesto a pensar el propósito que Dios tiene para ti como madre en este Día de las Madres? ¿Te has puesto a pensar qué propósito tiene Dios para tu vida como esposo, como hijo, como hija? Tú no sabes dónde vas a estar de aquí a 20 años. Y tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy, a partir de hoy, para que dentro de 20 años quizá estés sirviendo al Señor a tiempo completo, en el campo misionero, orando por tus hijos para que sean los futuros siervos y pastores. Tú no lo sabes. Ruth no sabía lo que le esperaba. Llega a la tierra de Moab, se casa con uno de los hijos de Elimelec y Noemí. Pudo haberse regresado, pudo haber desobedecido, sin embargo ella decide quedarse con Noemí y Dios empieza a cumplir sus planes y sus propósitos en ella. Quiere el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros a responder con esa misma sensibilidad al mensaje de Dios y que podamos estar listos a decirle, Señor, cumple tus propósitos en mí. Aquí está mi vida, aquí estoy yo. No quiero hacer las cosas como a mí me parecen, quiero que seas tú quien me muestre tu voluntad. Amén, hermanos. Oremos.